Entonces acá la pregunta fundamental, si un gobierno, si un grupo de diputados y diputadas tiene supuestamente una gran aprobación. Ella entró a los 19 años a trabajar en FUND, donde pasó 14 años trabajando. En una organización sin fines de lucro, se supone. Vamos a investigar todas las contrataciones que han hecho todos los partidos políticos, ya sea por el lado del nepotismo o... De repente ves a alguien que no tenía nada antes de entrar, nada, y que tenga hoy patrimonio de casi $500,000. Se nos ha comunicado el presupuesto y está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de $20,000 mensuales. Le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía $20,000 y prácticamente me explicaron que era básicamente les había echado He declarado todo mi patrimonio y el de mi grupo familiar de manera completa, de manera... Aquí la lógica se rompe. Aquí el sentido común pide auxilio. ¿Cómo es posible que el presidente del primer órgano del Estado tiene menos de la mitad del patrimonio que una diputada de oposición? Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El golazo de los $20,000, un presupuesto mensual que desató críticas por la diferencia entre el discurso y los recursos y un patrimonio de $500,000. 31 de mayo de 2026. Ministerio de Hacienda de El Salvador. Portal de Consulta Activos y Pasivos. Nombre: Claudia Mercedes Ortiz Mengíbar. Cargo: Diputada Propietaria. Activos declarados: $739,000. Pasivos declarados: $201,000. Patrimonio neto: $538,000. Ese es el número. $500,000. Esa es la cifra que hizo temblar la narrativa de la oposición salvadoreña. Se vendieron como la resistencia ciudadana, se disfrazaron de la voz del pueblo trabajador. Se pararon en el atril a dar clases de moralidad, pobreza y austeridad. Y de repente el telón se cae. Y detrás del telón no hay una humilde abogada contra el sistema. Hay una cuenta bancaria que el 99% de los salvadoreños no verá pero ni en 3 vidas de trabajo. Hoy vamos a destripar esta mentira. Hoy vamos a ver cómo una simple investigadora de una ONG termina amasando un imperio financiero. Hoy vamos a preguntar lo que nadie en la prensa como El Faro, Gato Encerrado, Factum y todos los puritanos de la oposición se atreven a preguntar. ¿Fue magia financiera? ¿Fue el milagro de los bienes y raíces? ¿O será que en la Asamblea Legislativa la frontera entre el presupuesto de un partido y el patrimonio personal es solo una ilusión óptica? Esto no es un ataque, porque cuando juegas a ser el faro moral del país, no puedes tener en el sótano lleno de oro. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Antecedente histórico. Durante décadas, las declaraciones de bienes de los funcionarios salvadoreños operaron bajo reserva. Artículo 236 de la Constitución de la República. Sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Información blindada y confidencial. El secreto de la casta. El pacto de silencio donde todos comían y nadie preguntaba. Derecha, izquierda y centro. Todos protegían el mismo candado. Y Claudia Ortiz jugaba con esa ventaja. Salía a las cámaras, exigía transparencia, golpeaba la mesa, pero su propio expediente estaba bajo llave. La gran defensora de la verdad no abrió la puerta por voluntad propia. Se la abrieron a patadas desde afuera.
Dato verificado. Mayo de 2026. El gobierno de El Salvador se ve presionado por el Fondo Monetario Internacional. El FMI exige la adopción de los principios del G20 sobre transparencia. Condición obligatoria e innegociable para destrabar un rescate de $1.400 millones. Se habilita de emergencia el portal del Ministerio de Hacienda. La misma que decía combatir la opacidad y la misma que se escandalizaba por los viáticos ajenos. Quedó atrapada en la misma red que juró destruir, y la imagen es simplemente brutal. Comparativa oficial de patrimonios netos. Mayo de 2026. Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. $232.375. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, $148.000. Diputada Claudia Ortiz, $538.000. De repente ves a alguien que no tenía nada antes de entrar, nada, y que tenga hoy patrimonio de casi $500,000, no es sospechoso. Aquí la lógica se rompe. Aquí el sentido común pide auxilio. ¿Cómo es posible que el presidente del primer órgano del Estado tiene menos de la mitad del patrimonio que una diputada de oposición? El presidente del Poder Judicial, el máximo juez del país, tiene apenas una cuarta parte. ¿Y nos quieren vender el cuento de que ella es la perseguida política? ¿Nos quieren convencer de que sufre los embates del sistema? Por favor. Si esto es ser oprimido, ¿dónde firmo para que me oprima? Tener $500,000 netos en un país donde el salario mínimo no alcanza para comer no es resistencia, es un privilegio absoluto. Es la desconexión total de la realidad. Declaración de defensa pública de la legisladora. He declarado todo mi patrimonio y el de mi grupo familiar de manera completa, de manera veraz. Todo tiene soporte documental y pues no hay nada oculto, ¿verdad? Todo se ha hecho según la ley lo exige. Justificación técnica. Inclusión obligatoria de bienes del cónyuge e hijos. El viejo truco del grupo familiar, la defensa corporativa de manual, no es mi dinero, es el dinero de la familia. Son los créditos hipotecarios. Es la plusvalía de la casa. Y yo pregunto, ¿dónde estaba esa empatía técnica cuando ustedes acusaban a los demás? Cuando la oposición señala a un funcionario del gobierno, no hay plusvalía que valga. Ahí es robo, ahí es corrupción y ahí es saqueo. Pero cuando la lupa los apunta a ustedes, resulta que son unos genios de las finanzas inmobiliarias. Resulta que son el Warren Buffett en El Salvador. Esa doble moral es la que destruye la política. Usan la ley de probidad como una espada contra el enemigo y como un escudo de titanio para sí mismos. Ella entró a los 19 años a trabajar en Funde, donde pasó 14 años trabajando. En una organización sin fines de lucro, se supone. Pero esos representantes no tienen cheque en blanco. Tienen un poder delegado del cual deben rendir cuentas. Trayectoria profesional de Claudia Ortiz. Licenciada en Ciencias Jurídicas, UCA, 2010. Maestría en Ciencias Políticas, UCA, 2017. De 2007 a 2017. Investigadora en la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional. Financiada por Cooperación Internacional y USAID. ¿De dónde llegaste a tener $739,000 de activos y $201,000 de deudas? O sea que inclusive su neto, su patrimonio es $538,000. Bueno, de entrada no me cuadra, pero no estoy acusándote de nada, Claudia. O sea, mejor hablar de eso en vez de estar hablando que le fuiste a pedir pistola a Claudia Sheinbaum. Aquí está la clave del imperio. El lucrativo negocio de la pobreza y la sociedad civil. 10 años sentada en los escritorios de Funde, recibiendo dólares de la cooperación internacional, escribiendo informes sobre cómo los salvadoreños son pobres, mientras ella cobraba sueldos del primer mundo. La industria de las ONGs en este país ha sido el refugio dorado de la élite pro. Gritan contra el capitalismo, pero cobraban en dólares de la USAID. Hablan de desigualdad social desde oficinas con aire acondicionadas pagadas muchas veces por embajadas extranjeras. Así se construye un patrimonio basal, no sudando en una fábrica, no emprendiendo un negocio que pague impuestos usureros, vendiendo diagnósticos sociales a los extranjeros. Esa es la simple abogada, una burócrata del activismo financiado.
Entonces acá la pregunta fundamental, si un gobierno, si un grupo de diputados y diputadas tiene supuestamente una gran aprobación. Estructura salarial en la Asamblea Legislativa. Salario nominal mensual de un diputado propietario, $4.854.30. Menos deducciones de renta, AFP y seguro social. Casi $5,000 mensuales, y ella dice que eso no alcanza para hacerse rico. Matemáticamente tiene razón. Con 5,000 al mes no llegas a $500,000 libre en 3 años. Y es precisamente por eso que la duda ofende. Si el sueldo no da y la excusa es que el dinero viene de antes, ¿por qué ocultarlo hasta que el FMI puso la pistola en la cabeza del Estado? ¿Por qué jugar a la diputada de a pie? San Agustín dictó una sentencia brutal. La verdad es como un león, no tienes que defenderla, déjala suelta que se defenderá sola. Pero aquí no soltaron al león, aquí lo mantuvieron enjaulado en probidad. Vamos a investigar todas las contrataciones que han hecho todos los partidos políticos, ya sea por el lado del nepotismo o las contrataciones irregulares que han denominado las famosas plazas fantasma. Postura política documentada de Ortiz en 2021. Rechazo a privilegios. Denunció el incremento de viáticos en el Tribunal de Ética Gubernamental. Cuestionó desembolsos de $66,000 para magistrados. La fiscal de la moralidad en acción señalaba con el dedo a los magistrados, gritaba contra el derroche, prioridades al revés, decía. Qué bonito suena el discurso cuando hablas de la billetera ajena. Qué fácil es exigir austeridad cuando tienes tu futuro financiero resuelto con activos de $739,000. Pero la historia siempre tiene un giro irónico. La vida te cobra las facturas. Y a Claudio Ortiz la factura le llegó en forma de un presupuesto de $20,000. Se nos ha comunicado el presupuesto y ya está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de $20,000 mensuales, el cual dijimos en su momento que por transparencia lo íbamos a publicar cuando ya estuviese en ejecución, y así es. El escándalo del presupuesto fraccional. Mayo de 2026. Se revela un memorándum de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Asignación aprobada para la fracción de Vamos, $20,000 mensuales para contrataciones. Sí, $20,000 mensuales para un solo curul, para una sola diputada. Esa es la cantidad de dinero público que fluía hacia la oficina de la gran defensora de los pobres. ¿Y qué hizo ella cuando le pusieron ese cheque sobre la mesa? ¿Lo rechazó indignada? ¿Hizo una conferencia de prensa al día siguiente para devolver el dinero al Estado? No. Hizo lo que hace todo el político tradicional. Llenó los cupos, armó su planilla y contrató a su corte de diputada. Gente técnica y una persona del aseo, dijo. Y yo me puse a revisar la gente técnica, ¿vea? Y tiene ganando $3,000, $2,975. Le quitó 25 para que no dijera 3,000, ¿vea? Sí, Claudia Ortiz, 3,000, que anda hablando del salario mínimo, que es 360. 3,000 a la secretaria general de Vamos. Planilla publicada por Vamos el 14 de mayo de 2026. Cecia Rivas, diputada suplente y jefa de asesores. $2,975 mensuales. Iván Moratalla, jefe de comunicaciones. $2,300 mensuales. Wendy Díaz, asistente de prensa. $1,150 mensuales. Plazas adicionales de analistas jurídicos, económicos y multimedia. Total agotado. El techo completo de los $20,000. Ella no ha sido muy clara de por qué ella 20,000 y las otras fracciones no tienen esa cantidad. Y ella la excusa que da es, no, es que yo metí el gol porque de esa manera se creó la crisis. No, disculpen, yo creo que eso no es un gol. Es un problema de por qué no hay trato parejo. Casi $3,000 para su diputada suplente.
2.300 para su jefe de comunicaciones, fotógrafos, editores y analistas. Una mini burocracia dorada pagada con tus impuestos. Y aquí es donde la narrativa opositora se pone. Critican al gobierno por desvilfarrar fondos, critican a los ministros por tener séquito de seguridad, pero apenas les dan un trozo del pastel presupuestario, se lo comen entero. Ni $1 devolvieron, ni un centavo de austeridad. Y entonces la pregunta que incomoda, la que duele, la que la prensa amiga no quiere hacer. Si una diputada es capaz de exprimir al máximo una asignación de $20,000 mensuales para sus asesores, ¿qué nos garantiza que ese flujo constante de dinero público no beneficie indirectamente a su red de influencia? Esto abre una contradicción evidente. ¿Dónde termina el presupuesto del partido y dónde empieza el patrimonio? Porque la indignación ciudadana es válida contra el gobierno, pero es persecución política cuando el pueblo revisa los $20,000 de Vamos. Diputada, hemos visto que muchos comentarios de las personas que dicen que usted siempre ha hecho un llamado a la austeridad de los fondos públicos, pero que con esto que ha pasado se contradice. Mire. Reacción del partido oficialista. Nuevas ideas. El Ejecutivo y el Legislativo intervienen. Le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía $20,000 y prácticamente me explicaron que era básicamente les había echado gol con sus solicitudes de personal, y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan, pues, ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pásenle el mismo presupuesto, que tenga $11,000 igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje, si vota en contra por las cosas, pues que vote en contra. El techo presupuestario se reduce drásticamente. Se fija en $11,000 mensuales por diputado. Descuento retroactivo de $14,050 a la fracción de Vamos. La trampa perfecta. El oficialismo acorralado por el escrutinio reacciona recortando y de repente la fracción de Vamos tiene que despedir a su gente y salen a llorar censura. Salen a gritar que los están asfixiando financieramente. Pero escuche bien esto, porque es la máxima hipocresía de todas. Lloran porque les dejaron solo $11,000 mensuales para asesores. $11,000. En un país donde hay madres solteras que alimentan a 3 hijos con $365 al mes. Y la diputada progre, defensora de pandilleros, dice que no puede hacer su trabajo si no le dan $20,000. Ese es el tamaño de la desconexión. Ese es el verdadero rostro de la élite de oposición. Juegan a la revolución con el estómago lleno. Defensa técnica de la Asamblea. Se argumenta que el presupuesto de $20,000 no se entrega a los diputados personalmente. La dirección financiera paga directamente a los empleados a través de cuentas bancarias. Y este es el salvavidas técnico. El dinero no entraba a la cuenta personal de Claudia Ortiz. Correcto. Eso dice la ley. La pagaduría estatal emite los cheques. Pero, ¿quién firma las contrataciones? ¿Quién decide qué amigo, qué aliado o qué militante recibe un sueldo de $2,975? Sí, ella. El poder no es solo cuánto dinero tienes en el banco. El poder es a cuánta gente le das de comer con dinero ajeno. Y ella usó esos $20,000 para alimentar a su estructura política. Se volvió parte del sistema que juró combatir. Contraste macroeconómico. Ejercicio fiscal. 2026. El gobierno impone la medicina amarga. Aumento del costo de la canasta básica. Encarecimiento de la tarifa de energía eléctrica y combustibles. Propuesta presidencial. Aumento del 12% al salario mínimo. Ortiz critica en redes sociales. ¿12% de aumento? ¿Por qué no más? Aquí es donde la sangre hierve. Mientras el salvadoreño de a pie estaba tragando medicina amarga y mientras compraba el huevo y los frijoles a precio de oro, le suben el salario al trabajador. Y ella pregunta con soberbia intelectual, ¿por qué no más? ¿Saben por qué es más fácil pedir más para los demás? Porque a ella no le cuesta nada. Porque ella tiene un patrimonio familiar de $500,000 respaldándola. Porque ella y sus asesores se embolsaban
$20,000 al mes del Estado. Preguntó por criterios técnicos. ¿Qué criterio técnico justifica que tu jefa de asesores gane casi $3,000 mensuales en un país en subdesarrollo? Exigen explicaciones a la casa presidencial, pero cuando el pueblo les pide explicaciones se ofenden. Hasta se sienten tocados por los dioses. Datos sobre la fiscalización en la Asamblea. Ortiz denuncia aumento de $113 millones para el Gabinete de Seguridad. Denuncia aumento de 56 millones para la Dirección de Centros Penales. Y este es el escudo que usan para victimizarse. Me atacan porque yo fiscalizo los millones de las cárceles. A ver, pongamos las cosas claras, Ortiz. Fiscalizar al poder es tu trabajo, para eso te pagan. Pero señalar los pecados del vecino no borra los tuyos. Que el gobierno tenga áreas que todavía haga falta que poder informar, pero no te da a ti el certificado de pureza para manejar $20,000 a discreción. Esta es la falacia de la oposición, creer que por enfrentar al monstruo grande se les perdona las mordidas pequeñas. Trataron de vender la idea de que la atacan por valiente. No, señora. La cuestionan porque el pueblo se dio cuenta de que al final del día todos ustedes comen en la misma mesa de los impuestos de nosotros, solo que unos comen callados y otros comen dando sermones de ética. Propuestas legislativas de Vamos 2021. Promoción de nueva Ley de Probidad Pública y Ley de Función Pública. Propuestas enviadas al Archivo General. Argumento político reciente. Eliminación del IVA a la canasta básica. La cruel ironía de la política. Luchó por las leyes de probidad y terminó ahogada por un portal de probidad. Pidió que se prendiera la luz y la luz la quemó. Gritan, quiten el IVA a los pobres, pero no escuché a la fracción de Vamos decir, quiten nuestro presupuesto de $20,000 para dárselo a los vitales. No, lo usaron hasta el último centavo, hasta el escándalo les explotó en la cara. ¿Desde cuándo exigir coherencia se volvió violencia política? El ciudadano común debe pagar impuestos. El ciudadano común debe justificar cada remesa. Pero la política intocable, la abogada de Funde, cree que solo por ser de oposición merece un pase libre. Este no es un error aislado, es el retrato completo de una élite disfrazada de pueblo. No los hunde la crítica de los troles, los hunde sus propios números. Los hunde el silencio cómplice cuando tenían el cheque de $20,000 en la mano. Ustedes construyeron su carrera señalando la paja en el ojo ajeno y hoy no pueden esconder la viga de $500,000 en el propio. La defensa es ridícula, puras excusas de élite. San Juan Pablo II lo definió perfecto. No hay verdadera justicia social donde hay hipocresía en administración de los bienes. A los salvadoreños que trabajan bajo el sol les da igual si el dinero te lo paga la USAID o la Asamblea. Lo que ve es una política que predica miseria para el gobierno, pero vive en opulencia privada. El problema no es que lo señalen, el problema es que al señalarlos todo encaja. Encaja la soberbia, encaja el séquito de asesores de $3,000 y encaja el llanto cuando le recortaron la cuota. Revelaron que en el fondo ustedes no querían cambiar el sistema, solo querían ser los únicos autorizados para poder administrar privilegios. Fin del informe contable. Patrimonio cerrado. Presupuesto recortado. Narrativa documentada. Y al final no fue la aplanadora oficialista quien nos destruyó, fue su propio expediente. Ustedes gritaron austeridad, pero dejaron huellas de negocio administrativo. Se vendieron como los últimos salvadores éticos del país y terminaron como una burda advertencia que la vieja política solo cambió de nombre. No cayeron por una mentira inventada en redes, cayeron por el peso asfixiante de su propia verdad financiera. Y cuando la máscara se rompe y cuando los $20,000 salen a la luz y el $500,000 queda en la pantalla de Hacienda, ya no hay lamento de víctima que tape el rostro de su hipocresía. El pueblo salvadoreño no está viendo una crisis de acoso político, está viendo una confesión pública de privilegio. Esto no termina con reflexiones bonitas, termina con una pregunta que los va a perseguir en cada elección. ¿Cuánto más estaban dispuestos a tragar ustedes del sistema cuando nadie miraba? Porque cuando la moral de plástico se pudre bajo el sol, no necesita enemigos formidables para desaparecer. Solo necesita que alguien por las buenas o por las malas prenda la maldita luz. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes.
Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.